Bien, por favor, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 16 al 21, y vamos a considerar el tema, hermanos, no erremos ante las pruebas. No erremos ante las pruebas. Leamos por favor el texto, Santiago 1 del 16 al 21. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice aquí claramente el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. La Biblia de las Américas dice, no os engañéis. Y la Biblia aquí nos ha dado una advertencia, hermanos, de no engañarnos a nosotros mismos, no errar en lo que Dios está enseñándonos aquí. Vamos a repasar un poquito lo que necesitamos considerar para no errar. Vean el versículo 2, por favor, en el capítulo 1. Dice, hermanos míos, una vez más la misma frase, está hablándole a cristianos, tened por sumo que gozo. Debe ser un gozo supremo cuando os halléis en diversas pruebas. Familia, ¿cuántos de nosotros nos ponemos contentos cuando estamos en pruebas? Tribulaciones, problemas, angustias, deficiencias. Nadie de nosotros de manera natural se pone contento, ¿verdad? No he visto a nadie en medio de problemas angustiantes ir saltando por la calle como Snoopy, ¿verdad? Diciendo, yipi, yipi, yupa. Nunca he visto a nadie así. La mayoría de las veces lo que nosotros hacemos es lo contrario. Nos enojamos, nos entristecemos, nos deprimimos, cuestionamos a Dios y hacemos un montón de cosas que no deben ser. Por eso la Biblia dice aquí, ten por sumo gozo. Y en el 16 dice, hermanos, no erremos, no fallemos en este asunto. Ahora, también aprendimos algo en el versículo 13. Vean ahí Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, porque Santiago habla de las pruebas y de las tentaciones. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué quiere decir esto? En la vida todos nosotros vamos a experimentar pruebas. Esto es tribulaciones, problemas, situaciones difíciles, pero también vamos a experimentar tentaciones. Y la tentación, hermanos, siempre es con la intención de hacernos pecar. Y nosotros aquí claramente, en lo que hemos leído, aprendimos que la tentación, hermanos, es algo que viene de nuestro corazón y el diablo participa también en ello, tratando de seducirnos para que pequemos contra Dios. Entonces, regresemos ahora al versículo 5. Hay pruebas, hay tentaciones. Versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la Biblia, en lo que hemos leído, nos promete algo. Dios nos va a dar sabiduría a todos, para que podamos enfrentar las pruebas y para que podamos enfrentar las tentaciones. Bien, entonces vamos a continuar con esta trama, pruebas, tentaciones y sabiduría de parte de Dios. Vean aquí ahora en el versículo 16. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Esto es, no perdamos el propósito detrás de las pruebas y las tentaciones.
Y la Biblia aquí dice, no erréis. En otras palabras, para de hacer esto. Es una orden imperativa. No debemos errar, engañarnos a nosotros mismos. Así es que, por favor, si encuentras a alguien actuando desordenadamente ante las pruebas, tenemos que decirle, hermano, no falles. No te engañes a ti mismo. Veamos, hermanos, el origen de las pruebas, porque esa es la pregunta que tenemos. ¿De dónde vienen las pruebas? Y también vamos a analizar un poco de dónde vienen las tentaciones. En primer lugar, observen el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde, hermanos? De lo alto. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Son dos asuntos ahí que vamos a analizar, pero claramente dice, desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, de entrada, nos damos cuenta, hermanos, que el origen de toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Entonces, esto tiene que ver con las pruebas. Y sí, algunos están diciendo, ¿pero las pruebas son algo bueno? ¿Las pruebas es algo perfecto? Es una buena pregunta, hermanos. Analicemos primero la frase toda buena dádiva. Ahí en el versículo 17 dice toda buena dádiva. Cuando hablamos de dádiva, hermanos, estamos hablando de el hecho de que Dios te da. Dádiva es dar. Y dice toda dádiva. En otras palabras, todo lo que Él te da. Dios nos va a dar todas las cosas, incluyendo las pruebas, hermanos. Ahora, ¿qué hay de las tentaciones? ¿Las tentaciones vienen de parte de Dios? No. Porque leímos en el versículo 5, ¿se acuerdan? No digamos que la tentación es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces, toda dádiva, en otras palabras, todo lo que tú vas a recibir aquí en la tierra, absolutamente todo. Dilo conmigo, todo. Una vez más, todo. ¿Todo? Sí, todo. La última vez que leí en el diccionario, todo es todo. Excepto las tentaciones. Las tentaciones. Porque las tentaciones siempre tienen como propósito el que pequemos contra Dios. ¿Es lógico pensar que Dios va a ponernos una tentación para que pequemos contra Él, hermanos? No. Solamente las pruebas. ¿Pruebas? ¿Todas? Sí. Vienen de Dios. ¿Qué pasa cuando te corren del trabajo? Sin razón alguna. Ya no hay más chamba. China ya se llevó todos los trabajos para allá. ¿Qué pasa? ¿Fue de Dios o no fue de Dios? ¿Fue de Dios o no fue de Dios, hermanos? Fue de Dios. Fue de Dios. Sales de la casa y se te pincha o poncha una llanta. ¿Fue de Dios? ¿Fue de Dios? Sí, fue de Dios. Quizás algunos están pensando, no, pastor, fue mi culpa porque la llanta ya estaba bien lisa. Ya se le veía el aire. Y pasó una abeja y la pinchó. Es probable que podamos atribuir una situación tal a nuestra falta de atención. Pero ¿saben qué, hermanos? La Biblia dice que todas las cosas vienen de parte de Dios. Todas, absolutamente todas. ¿Por qué podemos analizar el por qué no has comprado la llanta? ¿Será posible que a lo mejor no estás teniendo muchas horas de trabajo? ¿Será posible que a lo mejor estás apretado un poco de dinero y no has tenido el suficiente dinero como para pagar todas tus cuentas y tienes que decidir entre comer o cambiar la llanta? Y podemos analizar las situaciones de la vida. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es lo que la Biblia dice. Toda dádiva, todo lo que vamos a vivir aquí en la tierra, excepto las tentaciones, ¿de quién vienen? De Dios. No erremos, no fallemos. Porque, hermanos, ¿acaso no es verdad que a veces fallamos en esta área?
a veces cuando empiezan a pasar cosas difíciles en nuestra vida, empezamos a dudar de Dios, empezamos a cuestionar a Dios, o a veces decimos, Dios, ¿por qué me estás castigando? ¿Alguna vez has dicho eso, hermanos? Dios, ¿por qué me castigas tanto? Algunos más espirituales dicen, Dios, ¿por qué me disciplinas tanto? ¿Verdad que sí? Al final del día es la misma enchilada, hermanos. Lo que pasa es que nosotros fallamos. Debemos dar gracias a Dios en las buenas y en las malas. Eso es como el matrimonio, hermanos. En salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Ahora, nota lo que dice después. Entonces, ya entendimos que todo viene de Dios. Y luego dice, y todo don, ¿qué? 17, todo don perfecto. Nota, la palabra don es regalo, lo que Él permite. Todo viene de Dios y lo que Él permite en tu vida es perfecto. Y tú dirás, pero ¿cómo puede ser perfecto, hermano, si estoy enfermo y siento morir? ¿Cómo puede ser perfecto si estoy teniendo dificultades en el trabajo, estoy teniendo dificultades en el hogar, estoy teniendo dificultades con mí mismo emocionalmente, estoy deprimido, estoy cansado, estoy con demasiado estrés? ¿Cómo puedes decir que esto es perfecto? La Biblia dice que es perfecto y por lo tanto es que, hermanos, perfecto. ¿Perfecto en qué sentido? ¿Sabes que las pruebas que Él permite en nuestra vida, hermanos, tienen un propósito? ¿Acaso no tiene Dios un propósito para todo lo que hace en nuestras vidas? Sí, hermano. ¿Por qué tienes ese problema en particular? Y no puedo dar todos los ejemplos de los problemas que pueden haber, pero quiero decirte una cosa. Cualquier situación que tú estés pasando ahorita, por muy difícil que ésta sea, es el plan divino de Dios y va a cumplir su propósito en tu vida. ¿Lo crees, hermano? Recuerda que Dios no niega nada bueno a sus hijos. De hecho, el salmista en el 135, versículo 3, Salmo 135, versículo 3, dijo, alabad a Jehová porque Él es bueno, incluyendo, hermanos, cuando estamos en dificultades. Todo lo que Dios me da es bueno y es perfecto. Va a cumplir lo que Él, Dios, tiene como intención para mí. La tentación, recuerden, vean el versículo 13, por favor. Ahí en el capítulo 1. Excepto la tentación, eso es crucial entender. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿De dónde vienen las tentaciones? 14. Cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia, esto es su deseo interno, es atraído y seducido. Ojo ahí, porque no quiero que después digamos, oh, el hermano anda pecando, anda en pecado, pero es de Dios, todo viene de lo alto, es de Dios. O nosotros los padres, cuando nuestros hijos andan en pecado, andan haciendo barbaridades, y te preguntan, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? ¿Qué decimos? Está escribiendo su testimonio, hermano. ¿Alguna vez han escuchado eso? Es una tontería muy grande, hermano. ¿Por qué no dices, sabes qué? Anda de pecador. ¿Por qué no decimos eso, hermanos? ¿Acaso no es la verdad? ¿Acaso no es la verdad? Anda en pecado. ¿Es de Dios eso? No es de Dios, hermanos. Eso nació de su corazón. Es de su corazón. Es de esa concupiscencia. Ha sido atraído y ha sido seducido. Y lo mismo con nosotros. Es lo mismo con nosotros. Nadie de nosotros puede decir, oh, esto es de Dios, hermano, que ande ahorita en pecado. No, hermanos. Recuerden lo que Jesús dijo. Una vez trataron de corregir a Jesús porque sus discípulos andaban comiendo sin lavarse las manos. Y era pecado comer sin lavarse las manos. ¿Alguno de ustedes ha comido sin lavarse las manos? Ha habido momentos, ¿no? Y a veces la tierrita sale bien, ¿no? Ya no le echa sal a la comida. Pero se le acercan a Jesús y dice, oh, ustedes son una bola de pecadores, comen sin lavarse las manos, porque era algo que por tradición ellos hacían. Jesús les dijo, miren, no es pecado lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca.
Porque lo que sale de la boca, Jesús les dice, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Eso está en Mateo 15, versículos 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, la lotería. Cualquier cosa que aplique para ti. ¿Estás conmigo? Dios dice, mira, todo lo que tú experimentes en la vida va a venir de lo alto, de parte mía, es para ti y va a cumplir sus propósitos en tu vida. Por lo tanto, tómalo, recíbelo. Es para ti y tiene un propósito que va a llegar a su fin, al propósito que yo lo he mandado cumplirá. Ahora, las tentaciones, una vez más, vienen de parte de el corazón nuestro, porque nuestro corazón es pecaminoso. Ahora, Dios, hermanos, vean versículo 17, nos recuerda una cosa, familia. Dice ahí en el versículo 17 que Él es el Padre de las luces. ¿Padre de qué? De las luces. La Nueva Versión Internacional dice, Padre que creó las lumbreras celestes. Eso es diferente, ¿no? No dice Padre de luz, sino dice Padre de las luces. En otras palabras, nos está hablando de las luces que Él creó, las lumbreras. Nos está regresando, hermanos, Santiago, a que entendamos algo. Fuimos creados por Dios. Padre de las luces es una referencia a que Él es nuestro creador. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Capítulo 1. Solo quiero mostrarles la importancia de nuestro creador en nuestra vida, permitiendo toda prueba, toda dificultad, toda situación con un propósito. Como creador sabe lo que necesitamos y Él quiere perfeccionarnos. Por eso es un don perfecto. Noten en Génesis 1, versículo 14 al 18. Dijo luego Dios. ¿Quién dijo, hermanos? Dios. Dijo Dios. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras o luces en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Nota, Dios dijo y fue así. 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras o luces. ¿Cuáles son esas dos? El sol y la luna. ¿Las han visto? Todos los días. Ahorita vamos a hablar de eso. Interesante lo que Santiago está haciendo aquí. Dice, las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, eso es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Para qué sirven las estrellas? Para alumbrar. Y las puso Dios, nota, y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. ¿Cuál es el fin de la luz, hermanos? Separar. Y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno. Regresemos a Santiago, por favor. Entonces entendemos aquí la cosa, hermanos. Nosotros somos creados por Dios. Y todo lo que vamos a vivir aquí en la tierra, desde que nacemos hasta que morimos, viene de parte de Dios, excepto las tentaciones. Y Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan de eso? Pero perdimos eso a causa del pecado. Adán y Eva. Adancito. Pero la Evita no cantaba malas rancheras, ¿verdad? ¿Qué andaba haciendo esa Evita ahí enfrente del árbol que no debía estar contemplando? Y sin embargo, pecaron contra Dios. Y ambos fracasaron en el intento de obedecer a Dios. Y Dios nos muestra, hermanos, la realidad de lo que Él está permitiendo en nuestras vidas. Y es, como dice, todas las cosas le son para bien
a aquellos que aman a Dios, porque son conformados a la imagen de ¿quién? De su Hijo Cristo Jesús. Nosotros fuimos creados a la imagen y la perdimos en el jardín del Edén a causa del pecado, y ahora que estamos en Cristo, redimidos, salvados, justificados, santificados, el proceso de nuestra vida es regresarnos a la imagen. Porque el Padre de las luces creó las luces, separó la luz de las tinieblas, nos ha creado a nosotros, nos ha redimido, nos ha separado de la luz, de las tinieblas para estar ahora en la luz. Nos ha separado del pecado, hermanos, para vivir con Dios, sirviendo a Dios. Y es importante entender esto. El Padre de las luces. Ahora, vean conmigo en el versículo 17, hablando de el origen de todas las cosas que experimentamos en cuanto a las pruebas y las tribulaciones. Vean lo que dice el versículo 17, hablando de Dios, el Padre de las luces. Dice, en el cual no hay ¿qué, hermanos? ¿No hay qué? Mudanza. La Biblia de las Américas dice, en el cual no hay cambio. La Nueva Versión Internacional dice, no cambia como los astros. ¿Saben que las lumbreras fueron creadas por Dios y cambian? Están cambiando. No son las mismas que originalmente Dios puso. Hay cambios, hermanos. Nuestra tierra está cambiando. Pero Él no cambia. Y eso es lo glorioso, hermanos. Él no cambia. Y necesitamos entender esto porque cuando tú estés pasando por pruebas, cuando estés pasando por situaciones, cuando yo esté en medio de un problema muy grande, sí, tus circunstancias, mis circunstancias están cambiando. Me estoy moviendo de paz a inquietud, de orden a desorden, de un claro entendimiento a un momento de confusión. Va a cambiar nuestra vida, hermanos. ¿Se han dado cuenta que cambia nuestra vida? ¿Cuántos han notado ya eso, hermanos? Y si no, véanse al espejo. ¿Qué pasó con ese flaquito, alto, bonito? No quiero hablar de las mujeres para no ofender a nadie. Pero, hermanos, estamos cambiando. Y no estamos cambiando necesariamente para algo glorioso y maravilloso. Es la verdad. Pero ¿sabes qué? Él no cambia. Él no cambia. Vas a ver un día el sol en toda su plenitud y un día vas a ver el sol opacado. Un día vas a ver unas nubes hermosas y maravillosas y de repente vas a ver unas nubes negras y amenazantes. Pero Dios, hermano, Dios sigue siendo el mismo. No debes fallar en esto, no debes cerrar, hermano. No debemos fracasar en esto. Cuando estemos en paz y todo floreciendo y fructificando y dando a 100 por 1, hermanos, dale gloria a Dios con todo tu corazón. Pero cuando estemos acabados, deprimidos, totalmente derrotados, sigue dándole gloria y honra a Dios con la misma intensidad. Porque si tus circunstancias están cambiando, tus negocios están fracasando, tus relaciones están quebrando, pero Dios sigue siendo el mismo, hermano. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, hermanos. Por lo tanto, tú y yo no debemos cambiar. Como Job, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Sabes? Cuando veo a los homeless que andan caminando y van empujando ese carrito de mandado, ¿los han visto, hermanos? Algunos solamente es una mochila. Y un día estaba yo pensando, mientras estaba observando uno de ellos ahí con su carrito, ¿no? Y no lo veía yo muy descontento. Iba riéndose. No sé si se iba riendo de nosotros, que estamos ahí bien arregladitos y bien cambiaditos para ir a trabajar.
algo que Él no tiene que hacer. No sé si se estaba riendo de mí, porque cada fin de mes tengo que estar preocupado en pagar la renta. Él no sé si se estaba riendo de mí, porque tengo que lidiar con mis problemas interpersonales en el hogar, con la familia, en la iglesia. Y Él solamente tiene un carrito. No tiene que discutir con nadie. Y mientras estaba observándolo, me puse a pensar, si yo tuviera que agarrar un carrito de esos, ¿de qué tienda lo agarraría? No lo agarraría de la 99 cents. Me iría a la Nordstrom's quizás. Pero imagínate agarrar un carrito de esos y de repente tengo que poner toda mi vida en ese carrito. Todo lo que tengo, lo que yo quisiera tener conmigo, ponerlo en ese carrito. ¿Qué pondrías tú? ¿Qué pondrías tú en ese carrito? Hermana, bueno, tú vas a ocupar 2 carritos. ¿No? O 2 mochilas. Mira, piensa por un momento, ¿qué pondrías en ese carrito? Es lo único que vas a empezar a empujar por el resto de tu vida. ¿Qué es lo que tú pondrías? En otras palabras, ¿qué es lo que tiene valor para ti, hermano? ¿Qué es lo que tiene valor para ti? Hay tantas cosas que necesitamos analizar, hermanos, en cuanto a nuestra vida y sí, es difícil el pensar cómo voy a arreglar esta situación, cómo voy a arreglar otra situación, pero al final del día, hermanos, la Biblia dice que nacemos desnudos y nos vamos a ir desnudos. Aún lo que tú pienses poner en ese carrito, cuando te mueras, se va a quedar en el carrito. Amén. Pero Dios no cambia. No erremos, hermanos. Dios te salvó. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? ¿Sabes que Dios te rescató del infierno? Él envió a Cristo Jesús para morir por ti. Y la idea de la cruz, hermanos, no es para que tú y yo seamos felices aquí en la tierra. La idea de la cruz no es para que se resuelvan tus problemas en el hogar, para que tengas bienes materiales, para que emocionalmente estés estable, para que físicamente estés siempre bien. Cristo Jesús no murió en la cruz para eso, hermanos. ¿Sabes? Cristo Jesús murió para pagar por tu pecado y por mi pecado, hermanos. Porque hemos pecado contra Dios. Y la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecemos el infierno. Jesús vino para salvar, no vino para condenar a nadie. Nosotros ya estamos condenados. Él vino para salvarte, Él vino para salvarme. Y todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida aquí en la tierra, si entendemos bien lo que estamos leyendo, hermanos, tiene que ver con el perfeccionarnos, todo don perfecto. Dios tiene un propósito. Dice la Biblia que el que comenzó su obra en ti, ¿la va a terminar, hermanos? La va a terminar eventualmente. La va a terminar. Él ha prometido perfeccionarnos. Él va a erradicar el pecado que hay en ti y que hay en mí. Y lo va a hacer a través de todas las pruebas y tribulaciones que vamos a vivir aquí en la tierra. Todos los cambios que van a pasar en nuestra vida tienen el propósito de perfeccionarnos, esto es madurarnos para que seamos la persona que Dios quiere que seamos. Y en el proceso, hermanos, Él no va a cambiar. Los que vamos a cambiar somos nosotros. Amén. Y espero que sea un cambio para bien, no para mal. Porque si cambiamos para mal, entonces vamos a errar, vamos a fallar. ¿Ustedes han conocido a alguien que en medio de las circunstancias de su vida se ha alejado de Dios? ¿Conocen a alguien, hermanos? Yo conozco a muchas personas que han pasado por cosas súper difíciles, hermano. Súper difíciles. Y en medio de todo eso, dejaron a Dios. Dejaron a Dios, hermanos. Dejaron la fe. Se regresaron al mundo. Y hermanos, eso no es lo que Dios espera de ti y de mí. Lo que Dios espera de ti y de mí es que entendamos que sigue siendo el mismo y que nosotros debemos cambiar para bien, hermanos. En el versículo 16 leímos, no
erréis. No estemos ante Dios, hermanos, preguntándole, Dios, ¿por qué enviaste esta prueba a mi vida? ¿Por qué me estás castigando, Señor? ¿Por qué tengo que estar pasando por esto? Padre, por favor. ¿Por qué? Dime, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy mal? Deja de hacer esas preguntas. ¿Por qué estás en ese problema? No lo vas a entender hasta que lo pases. ¿Cuántos de ustedes ahora voltean atrás, 5 años atrás, y ven un problema grande y ahora entienden por qué pasó? ¿Alguien? ¿Sí, hermanos? ¿Quién de ustedes entendió el problema o la situación mientras estaban pasando por ella? Absolutamente nadie, hermanos. Absolutamente nadie. Pero ahora yo volteo hacia atrás, veo mi vida en el pasado y digo, gloria a Dios que me pasó aquello. Y también gloria a Dios que me pasó lo otro, porque si no, no estuviera ahora en donde estoy. Y a Dios le doy la gloria por eso, hermanos. Él no cambia. Nota lo que dice el versículo 17, en la parte que sigue, al final. Ni sombra de variación. No hay mudanza, quiere decir que Él no cambia. Y luego dice, ni sombra de variación. La palabra sombra de variación, hermanos, está hablando, recuerden, de el Padre de las luces. ¿Alguna vez han visto un eclipse? ¿Han visto un eclipse? ¿Qué es lo que pasa durante el eclipse? ¿El sol cambió o lo hicieron cambiar? ¿Lo hicieron qué? Cambiar. ¿Quién fue? La lumbrera pequeña, ¿verdad? Esa luna siempre se mete a veces. ¿Acaso no es lo que pasa en un eclipse? Es un momento donde la sombra hizo cambiar al otro. ¿Saben? ¿Qué es lo que eso quiere decir? En Él no hay cambio, no cambia. Él siempre es constante, pero también dice que tampoco hay sombra de variación. En otras palabras, no hay ninguna persona, ninguna gente que pueda hacer cambiar a Dios. ¿Estás conmigo? La luna, si se le atraviesa al sol, puede hacer que la luna puede hacer que el sol cambie a nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Pero dice aquí que en Dios no hay sombra de variación. En otras palabras, deja de estarle diciendo, Señor, Señor, ya para esto. No le estés dando instrucciones a Dios. ¿Tú y yo lo vamos a poder hacer cambiar a Él, hermano? ¿Lo vamos a poder hacer cambiar? No, no vamos a poder. Lo que sí tú y yo podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos. Dejando que la palabra nos cambie, dejando que el Espíritu nos cambie, dejando que el problema, la tribulación, la prueba que Dios está permitiendo en nuestra vida nos cambie. ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas en el matrimonio y gracias a esos problemas su matrimonio se ha hecho más fuerte? ¿Alguien alguna vez, hermanos? ¿Han visto alguna vez a alguien que ha pasado por un problema tan difícil en su vida? Puede ser algo físico, una enfermedad muy brutal, que ahora lo ve sirviendo a Dios todo el tiempo y con más pasión. ¿Han visto a alguien así, hermanos? Yo he visto personas que han estado a punto de morir a causa de una enfermedad brutal que llegó a sus vidas. Pero antes de esa enfermedad, hermanos, eran turistas dentro de la iglesia. Pensaban que estaban en un crucero a Alaska. Pero después de la enfermedad, hermanos, piensan que están en el barco de guerra George Bush. Están con la ametralladora al frente, hermanos. No están en las vercas acotados viendo a ver qué pasa. Van en el mismo barco, hermanos. Pero ahora su mentalidad es diferente. Ya no es un crucero. Es un buque de guerra. Y han tomado su posición, han tomado su lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque han dejado que la prueba cambie sus vidas. Han dejado que el Padre de las Luces cumpla sus propósitos en su vida. Pero sin embargo, hermanos, nosotros no podemos cambiar a Dios. Si Él permite algo en tu vida, dale gracias. Porque ningún evento o propósito que Dios tenga para ti, hermano, es vano. Siempre tiene un propósito. Por lo tanto, la próxima vez que estés en pruebas y en dificultades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos por un momento y decir, Padre, yo sé que todas las cosas vienen de ti. Y siempre eres un Dios bueno. Y podemos añadir a eso,
Tú prometiste en Santiago 1 que me vas a dar sabiduría para pasar por todas las pruebas. Tu palabra dice que es un don perfecto. En otras palabras, todo esto que me está pasando me va a perfeccionar. En este momento no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando. Me encuentro a veces desesperado y emocionalmente acabado. Pero una cosa sí sé, que tú vas a ser el mismo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Job. El Dios de David. El Dios de Sansón. El Dios de Gedeón. El Dios de Daniel. El Dios que ayudó a Jesús en el jardín de Getsemaní y lo fortaleció cuando él estaba a punto de ir a la cruz. Tú eres el mismo Dios de Pablo. Tú eres el mismo Dios de Esteban. Eres el mismo Dios de Pedro. Eres el mismo. No has cambiado absolutamente en nada. Y voy a seguir confiando en ti. Lo que sí quiero pedirte es que me cambies en el proceso. Yo quiero ser más como tú. Ninguna palabra, ningún pensamiento, ninguna intención de tu corazón va a poder cambiar a Dios en los propósitos que Él tiene para ti. Mejor tomemos esto en nuestro corazón y no erremos mientras estemos en las pruebas. Vean conmigo el versículo 18, hermanos. Entendemos claramente que el Señor es el origen de todo lo que nos pasa en la vida. Y todo es bueno y con propósito. Pero vean el versículo 18 y 19. Claramente aquí la Biblia nos dice que hay un plan, hermanos. Dice Él. ¿Hablando de quién, hermanos? Dios, el Padre de las luces, ¿verdad? Él, escucha esto, de su voluntad. Hermanos, ¿es la voluntad de Dios? ¿Saben que la palabra voluntad ahí es una palabra que implica una planeación bien razonada? O sea, Dios no hace nada irrazonable. Cuando dice de su voluntad, estamos hablando de que Él pensó razonablemente el plan para tu vida y para mí. Nada de lo que Él va a permitir, hermanos, es irrazonable. Él de su voluntad. Y la implicación, hermanos, es también que esa voluntad tiene un propósito. Ahora, vean lo que dice ahí. Nos hizo nacer. ¿Qué nos hizo, hermanos? Nacer. ¿Por medio de qué? La palabra de verdad. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ok. ¿Cuándo comenzó la voluntad de Dios en tu vida? Cuando naciste de nuevo. Ustedes van a escuchar, y lamentablemente, en mi opinión, eso está mal. Pero hay personas cristianas que cuando están evangelizando, y yo lo hice también, soy culpable de esto y ya le pedí perdón a Dios. Salimos a evangelizar y le decimos a la gente, Dios te ama. Estamos hablando de pecadores, ¿verdad? Dios te ama y tiene un propósito para tu vida, tiene un plan para tu vida. ¿Alguna vez escucharon eso? Dios te ama y tiene un propósito para tu vida, tiene un plan para tu vida. Hermanos, Dios no tiene un plan maravilloso para la vida de ningún incrédulo. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y está hablando de la muerte que implica separación de Dios. ¿Por qué razón Dios envió a Jesús? Es para rescatarlos de esa condenación en la que se encuentran. Y el plan maravilloso para tu vida comienza cuando tú y yo nacemos de nuevo por medio de la palabra. ¿Estamos claros, hermanos? Dejemos de decir a la gente de afuera, oh, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Porque no tiene ningún plan maravilloso para ellos. Hermano, la Biblia dice que el que no esté inscrito en el libro de la vida será ¿qué? Lanzado al lago de fuego. Lo que tenemos que decir a la gente de afuera es, mira, hermano, quiero decir, bueno, paisano, compadre, no quiero decirle. Hermano después. Mira, te voy a decir la verdad de las cosas aquí. Tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, hay un lugar para ti, pero no está en el cielo, es en el infierno. Y después del infierno vas a resucitar para ser juzgado por Dios y Dios te va a enviar al lago de fuego. Es la verdad para ti, es lo que tú estás ahorita
destinado a experimentar en el futuro. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, que tienes que hacer reconocer que eres pecador. Tienes que arrepentirte. Y tienes que reconocer que Cristo pagó por ti en la cruz. Tienes que entregarle tu voluntad para que Él haga su voluntad en tu vida. Ahí empieza la voluntad de Dios. Cuando yo le entrego mi voluntad. Y aquí dice el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Una vez que yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y Él toma control de mi vida, entonces empieza el plan perfecto de Dios para mi vida, hermanos, y para la tuya también. Ahora, tú me preguntas, ¿y podemos saber específicamente cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Sí, por ejemplo, en este asunto que estamos hablando de las pruebas. Pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí cuando estoy pasando por las pruebas? Respuesta, Santiago 1:2. ¿Alguien me puede decir la respuesta? Si yo te pregunto, hermano, estoy pasando por una prueba bien terrible, me quiero morir, no sé qué hacer, creo que Dios me está castigando. Dime, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué me vas a decir? Hermano, ten sumo gozo. ¿Qué? Hermanos, ¿es lo que Dios quiere para mí? ¿O no? ¿Dios quiere que esté tirado en el suelo lamentando y llorando o quiere que esté gozoso? Gozoso. Hermano, tráete la guitarra. ¿Sí? Sí, vamos a adorar a Dios. ¿Y por qué? No, estoy pasando problemas que no tienes la menor idea. Casi me quiero morir. Pero hay que cantar a Dios. Vente. Vamos a evangelizar. Vamos a hablarle a Dios, a la gente de Dios. Vamos a celebrar que estoy en medio de grandes tribulaciones. ¿Y por qué vas a celebrar? Porque sabes que Dios a través de esa tribulación me va a perfeccionar, me va a madurar, va a cumplir sus propósitos en mí. Él un día comenzó su plan en mi vida cuando acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Él tiene un plan para mi vida y es perfeccionarme. Y estas pruebas me están perfeccionando. ¿Por qué te mandó pruebas el Señor? Porque es su voluntad. Es el plan razonable que Él tiene para mí. Hermano, ¿lo podemos entender? No todo lo que pasa en la vida es castigo de Dios. Tenemos que aceptar, hermanos, que las pruebas nos perfeccionan, nos hacen maduros, y esa debe ser nuestra actitud correcta. ¿Estamos de acuerdo que Dios no quiere nada malo para nosotros, hermanos? Lean conmigo el versículo 15. Solo quiero que vean esta frase que dijo él ahí en el 15 para analizar el hecho de que hemos nacido por la palabra. Dice el versículo 1:15 ahí en Santiago, entonces la concupiscencia, el deseo nuestro de pecar, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado. Imagínate un embarazo. En el vientre, una vez que nos dejamos llevar por los deseos de nuestro corazón, ¿qué es lo que hay en el vientre? Dice la Biblia, ¿hay qué? Pecado. Y cuando ese pecado sale, como el bebé cuando sale, ¿qué sale, hermanos? Y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Nota, cuando yo como ser humano me dejo llevar por mi concupiscencia, eso es los deseos de mi corazón, de ahí sale el pecado, cuando yo me dejo llevar por eso, nace la muerte, la paga del pecado es muerte, el resultado del pecado es la muerte. De mí mismo lo único que surge es la muerte. Pero Dios, versículo 18 dice aquí, nos hizo nacer, observa, yo lo único que puedo producir es la muerte, pero Dios me hizo nacer para vida, hermanos. El que cree en mí, dijo Jesús, ha pasado de muerte a vida. ¿Lo entendemos, hermanos? De muerte a vida. Esa es la gran diferencia. Por eso yo debo seguir confiando en mi Dios. No debo confiar en mis esfuerzos, en mi vida, en mis cosas, en lo que yo pienso, en lo que yo puedo hacer. Porque lo único que yo puedo hacer, lo único que puedo crear con mis pensamientos y con mis ideas y con mis acciones es la muerte, hermanos, porque yo tengo un corazón perverso delante de Dios. Yo único puedo producir por mí mismo, hermanos, es la muerte, porque estoy en pecado. Pero cuando dejo que Dios opere en mí a través de las pruebas y las diferentes cosas que van a venir, hermanos, lo que Él va a producir es vida.
vida. Y nota que el versículo 18 al final dice, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sabes que la palabra primicia tiene que ver con lo primero y lo mejor? Lo primero y lo mejor. Hermano, ¿sabes que Dios va a cosechar un día? Jesús dijo, oren para que haya más obreros. Dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Cuando habla de la mies, está hablando del día de la cosecha. Y dice, la mies es mucha, la cosecha, en otras palabras, los que se pierden son muchos. Necesitamos traer más obreros para que salven a tantos como se pueda. Le doy la gloria a Dios que tú y yo somos los primeros y los mejores. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en Cristo Jesús. Veamos ahora el versículo 19 al 21, por favor. Y vamos a ir concluyendo con esto, hermanos. Es la correcta actitud que debo tener ante las pruebas. Yo sé que las pruebas vienen de Dios. Y aquí viene el consejo. Escucha conmigo aquí, hermano, lo que la palabra tiene para nosotros como consejo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, está hablándole a los cristianos, ¿sea qué, familia? ¿Pronto para qué? Para oír. La pregunta es, ¿oír qué? ¿Oír qué? ¿El consejo del hermano? ¿El consejo del pastor? No, hermanos, quiero sugerirles lo siguiente. Vean ahí el versículo 23. Dice, porque si alguno es oidor de qué? De la palabra, pero no hacedor. Y más adelante vamos a estudiar eso. Pero nota, oír la qué, la palabra. Lo que dice la Biblia aquí, hermano, familia, cuando estés pasando por pruebas, ¿qué es lo que tienes que tener a tu lado todo el tiempo? La Biblia. No una caja de Kleenex para estar llorando delante de Dios. ¿Qué está pasando? Señor, dame explicaciones aquí, por favor. Necesito un reporte de lo que va a pasar o qué es lo que viene a pasar preparado. Hermanos, no es el tiempo para una caja de Kleenex o alguien que te esté a tu lado tocándote el violín o las golondrinas. Hermano, estamos poniendo las pilas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es el momento, hermanos, para agarrar la Biblia. Estoy pasando por problemas intensos. Ok, tengo que ser pronto para qué? Oír la palabra de Dios. No tengo idea de qué leer. Vete a los salmos. Los salmos te van a dar una actitud de agradecimiento para con Dios. ¿Sabes que los salmos es el himnario de la Biblia? El coritiario, donde están los cantos que ellos cantaban en aquel entonces. ¿Qué otro libro? Proverbios. ¿Sabes que el libro de Proverbios te hace sabio? ¿Qué es lo que ocupo en medio de una prueba? Sabiduría. No la del hombre, hermanos, la de Dios. Lea la Biblia, pronto para oír. Y luego dice, tardo para qué. ¿Para qué? Para hablar. Como dicen por ahí, calladito te ves más bonito. Ay, hermano, dan ganas, ¿no? De decirle al hermano que está ahí, pastor, quiero hablar con usted. Ahora, no estoy diciendo que no hablen conmigo, por favor, no me tomen mal, ¿ok? ¿Estamos claros? Pero viene el hermano, pastor, quiero hablar con usted, sí, y te da todo lo que está pasando, ¿verdad? Ok, hermano, vamos a orar. La Biblia dice que debes tener sumo gozo. El Señor va a hacer algo bueno y perfecto en tu vida. Es más, ve y lee la Biblia. Ok, hermano, gracias. Ya, ¿no? Oramos. Y luego viene el próximo domingo, la misma canción. Y luego la misma canción. Y 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y como el pastor ya no le da cuerda a la manija, ¿qué hace? Lo manda con el otro pastor. Y luego también la misma historia 12 veces, 13 veces. ¿Y qué está haciendo el hermano? Hablar, porque es nuestra naturaleza. Estaba el otro día en el D&B, hermanos. Ahora, yo lo que quiero en el D&B es que me atiendan rápido, ¿no es cierto? ¿Usted piensa que voy ahí para oír problemas de la gente? Estoy sentado ahí y pidiéndole a Dios que me guíe, ¿verdad? Señor, guíame si de pronto hay alguien aquí que necesite de ti, déjame saber. Y empieza la gente a hablar a mi alrededor. Y uno estaba hablando de que se está muriendo de cáncer, otro estaba hablando de que le rueden las rodillas, otro que lo estrellaron en el auto, que la compañía lo está corriendo porque no le... Y todo mundo está compartiendo sus problemas, hermanos. Todo mundo. Y todo mundo ahí era doctor, era consejero, era abogado. Ahí había hasta agentes de migración. ¿Les ha pasado alguna vez, hermanos? ¿Para qué pagar tanto dinero a los abogados reales? Ve ahí al D&B, ahí te van a arreglar los problemas. Cuéntales lo que está pasando. Y hermano, ¿sabes lo que me di cuenta? Porque estaba
meditando en estas cosas, ¿no? Y estaba leyendo mi Biblia y de repente dije, qué hermoso es cuando... Ahora, yo tengo problemas, ¿no? ¿Ustedes piensan que no tengo problemas? Yo tengo problemas, hermanos. A veces me siento como el Atlas. Ay, Dios mío, cargando el mundo, ¿no? Y estoy ahí leyendo la Biblia, hermanos, tratando de consolarme a mí mismo con la palabra de Dios y recordando lo que la Biblia dice aquí. Y por un momento me dan ganas de levantarme como el Chavo del Ocho y decir, cállate, cállate, que me desesperas. Toda esa gente quejándose, hermanos. Pero no los culpo, no tienen lo que tú y yo tenemos. No tienen lo que tú y yo tenemos. ¿Cómo pueden callarse, hermanos? ¿Cómo pueden callarse si no tienen nada que oír que pueda satisfacer la necesidad de hablar sus problemas, de estar quejándose por todo lo que están pasando, hermanos? Seamos pocos en nuestras palabras, hermanos. Solo quiero leerles este Proverbios. Proverbios 17:27. Escucha eso. 17:27 Proverbios. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Quieres que la gente piense que eres sabio? No hables. Porque el primer momento que hablas te van a ver como un tonto. Es lo que la Biblia dice. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 18, del 6 al 8. Está bueno este. Proverbios 18, del 6 al 8. Sí, toma nota, hermana, para que le digas a tu esposo. Cállate, por favor. Creo que las mujeres hablan más que nosotros, ¿no? Proverbios 18, del 6 al 8. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Por eso hay gente que les pegan, porque andan de bocones. Lo que dice la Biblia, versículo 7, la boca del necio es quebrantamiento para sí, te trae problemas, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Son palabras como veneno para el estómago, hermanos. Así es que, ¿qué tengo que hacer? Pronto para oír la palabra de Dios, no hables. Por favor, cállate la boca. No hables. Amén. Ahora, otra cosa más. Ahí dice tardos para airarse. Regresando a Santiago. Tardo para airarse. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Nota lo que dice ahí. La ira, versículo 20. ¿Por qué debo ser tardo para airarme? Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Hermanos, ¿estamos de acuerdo que la ira del hombre viene de su corazón? Jesús dijo que del corazón salen todas las cosas malas. Cuando estás pasando por un problema, una situación difícil y te enojas, como dicen por ahí, el que se enoja, se lo saben, ¿verdad? El que se enoja, pierde. ¿Por qué? Porque la ira del hombre es un pecado y nunca va a producir la obra de Dios. Y en particular dice la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere obrar en tu vida? Lo que es correcto. ¿Saben que las pruebas y tribulaciones muchas veces nos sirven para formarnos en nuestra paciencia? Para erradicar nuestro orgullo, para lidiar con otros pecados que hay en nosotros. Muchos de nuestros problemas y situaciones, hermanos, es para lidiar con nuestro pecado. Por eso la Biblia dice, mira, estoy trabajando en tu vida para que tú seas perfecto, para que seas como Jesús. Y Dios dice, por lo tanto, no dejes que el pecado más natural que va a surgir en medio de todo eso surja. Y esto es la ira, el enojo. Porque la ira no va a obrar lo que Dios espera en ti. ¿Y sabes qué? Mientras más enojado estés, menos vas a salir del problema. ¿Se han fijado de eso, hermanos? ¿Alguna vez se han peleado en la casa con el esposo o la esposa? ¿Qué es lo que la separación, qué es lo que mantiene la intensidad del problema? ¿Acaso no es el enojo? Y a veces ya, ok, te perdono, perdóname, sí, te perdono, Pero por dentro todavía estamos, ¿qué? ¿Qué estamos, hermanos? Enojados. No lo exteriorizamos. No lo exteriorizamos. Hay personas aquí que nos hemos peleado, nos hemos argumentado
Oh, sí, hermano, te perdono, pues hay que llevar las paces, venimos a la misma iglesia, estamos en mi ministerio, perdóname, sí, ajá, ajá. Pero por dentro estamos, ¿qué? Enojados. Enojados, hermanos. Y mientras estemos enojados, no va a haber solución. No vas a permitir que la obra de la justicia de Dios actúe en tu vida. Por eso dice el versículo 21, por lo cual, hermanos, cuando estemos en pruebas, cuando estemos en medio de problemas, desechemos toda ¿qué? Inmundicia. Ojo ahí, ¿qué es lo que debemos eliminar de nosotros? Cualquier pecado que podamos detectar mientras estemos en las pruebas y las dificultades. Ese es el objetivo, hermanos. Toda inmundicia y abundancia ¿de qué? De malicia, comenzando con la ira. Y luego dice, recibid con mansedumbre. ¿Con qué, hermanos? ¿Saben que la mansedumbre es lo opuesto de la venganza? ¿Qué es lo que quieres hacer cuando estás enojado con alguien? ¿Acaso no quieres vengarte de lo que te hizo? ¿Y qué dice Dios? Mira, no te enojes. No quieras vengarte del otro o de la otra o de quienes te hayan dañado. No quieras vengarte porque eso no es de Dios. Dios dijo, mía es la venganza. Lo que tú tienes que hacer es erradicar, número uno, la ira que hay en ti por la situación que estás pasando. En segundo lugar, cualquier otro pecado que tú puedas detectar en medio de la situación, sácalo de tu vida. Fuera. Lo que tienes que hacer es con mansedumbre, esto es con un corazón apacible, en paz. Respira profundo, respira conmigo, hermano. 1, 2, 3. Tranquilo, relax. Calmado, venado, dicen por ahí. Relájate, agarra tu Biblia y en ese estado de quietud, pero el mundo se está cayendo a tu lado, que se caiga, no te vas a morir. Amén. No va a pasar nada. Agarra la Biblia y con mansedumbre recibe la palabra. ¿Y cómo va a ser esa palabra, hermanos? Implantada. Va a ser colocada en ti. ¿Y qué es lo que esa palabra va a hacer, hermanos? Mira lo que dice. La palabra, la cual puede salvar vuestras ¿qué? Vuestras almas. Hermanos, estos son cristianos. No está hablando con incrédulos. Pero dice aquí que va a salvar tu alma. ¿Sabes que el alma es donde residen todas nuestras emociones? Cuando estás triste, es un problema del alma. Cuando estás amargado, es un problema del alma. Cuando estás enojado, es un problema ¿de qué? Del alma. Ahora, Cristo Jesús en la cruz me salvó del pecado, hermanos. Y me ha posicionado en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿cuántos de ustedes tienen emociones un poquito fuertes de vez en cuando? Aun cuando ya son salvos. ¿Alguien aquí? ¿Alguna vez te has sentido como Jesús, con ganas de hacer un chicote y entrar a la casa echando para afuera a todos? ¿Alguna vez lo has sentido, hermano? Sí. Es un problema del alma, hermanos. Porque nuestra alma siente y a veces está apasionada por ciertas cosas. Y lo que Dios está diciendo aquí, mira, cuando tú estés pasando por pruebas y dificultades, lo primero que vas a experimentar es una bola de emociones aquí adentro. Como dice en inglés, unas mixed emotions, ¿verdad? Vas a estar, no sé si estoy enojado o estoy contento, triste o feliz. Entonces Dios dice, mira, ¿cómo puedes tú controlar tu alma? ¿Cómo puedes salvar tu alma de empezar a entrar en un caos emocional en medio de una prueba tan difícil? No es el momento para estar todo desestabilizado emocionalmente, es un momento para estar cuerdo emocionalmente y razonablemente para que puedas llevar a cabo la voluntad de Dios en tu vida. Y esto es perfeccionarte, que no haya inmundicia, que no haya abundancia de malicia. Y número uno, echa fuera la ira y el enojo, cualquier cosa que pueda surgir, porque Dios quiere que tú seas un hombre como Jesús. Amén. Por lo tanto, tardos para hablar, dice la Biblia, tardo para airarse, pero prontos para ¿qué? Para oír. Oír la palabra de Dios que me va a salvar emocionalmente cuando yo esté en medio de problemas y dificultades. Amén, hermanos. Espero que esta haya sido una buena receta para no errar contra Dios cuando estemos en dificultades. ¿Le damos gloria a Dios por las dificultades, hermanos? Ok. La próxima vez que haya problemas en tu vida, recuerda a Snoopy. Empieza a saltar de gozo. Padre bueno, gracias.